La verdad sobre la familia en el cielo. ¿Nos reconoceremos? Imagina esta escena. Estás en el funeral de alguien a quien amas profundamente. Puede ser tu madre, tu padre, un hermano, tu esposo o esposa, o incluso tu propio hijo. Mientras las personas a tu alrededor intentan consolarte, escuchas frases como «ahora están en un lugar mejor» o «un día todos estaremos juntos nuevamente». Pero, en lo más profundo de tu corazón, persiste una pregunta. ¿Será eso realmente cierto? ¿De verdad volveremos a ver a nuestros seres queridos en el cielo? Y si es así, los reconoceremos. Ellos se acordarán de nosotros. Estas no son simples cuestiones teóricas, sino preguntas profundas que tocan lo más íntimo de nuestro ser. No se trata solo de curiosidad, sino de amor y anhelo. Extrañamos a esas personas que partieron, sentimos su ausencia, y la idea de no volver a encontrarnos con ellas resulta desgarradora. Pero aquí viene la buena noticia. La Biblia no nos deja en incertidumbre sobre este tema. Dios, en su infinito amor y sabiduría, nos ha revelado respuestas claras sobre la vida después de la muerte, el cielo y los vínculos que permanecerán allí. Sé que existen muchas ideas y creencias diferentes sobre esto. El cine, la literatura e incluso testimonios de experiencias cercanas a la muerte han intentado dar su propia versión de lo que sucede después de partir de este mundo. Algunas personas creen que, después de la muerte, nos convertimos en ángeles. Otros afirman que no recordaremos nada de nuestra vida en la tierra. Incluso hay quienes dicen que simplemente nos disolveremos en una especie de energía cósmica. Pero hoy no estamos aquí para conjeturas o suposiciones. Estamos aquí en busca de la verdad. Y para encontrarla, iremos directamente a la única fuente en la que podemos confiar plenamente, la Biblia. Lo que vamos a descubrir puede sorprenderte. Antes de profundizar en este tema, quiero prepararte. Algunas de las cosas que la Biblia revela sobre el cielo y sobre nuestras relaciones en la eternidad pueden desafiar lo que siempre has creído. Incluso es posible que algunas verdades sean difíciles de aceptar al principio. Pero si realmente confiamos en Dios, entonces debemos creer que su plan para la eternidad supera infinitamente cualquier idea o expectativa humana. ¿Estás dispuesto a dejar de lado suposiciones y creencias previas para escuchar lo que Dios realmente dice? Si la respuesta es sí, entonces has llegado al lugar correcto. En este video vamos a explorar preguntas fundamentales. ¿Qué nos sucede realmente después de la muerte? ¿Reconoceremos y recordaremos a nuestros seres queridos en el cielo? ¿Cómo serán las relaciones en la eternidad? Y una pregunta difícil. ¿Qué pasará con los familiares que no fueron salvos? Además, veremos cómo esta verdad debería transformar la forma en que vivimos hoy. Así que si alguna vez has perdido a alguien a quien amas o simplemente quieres entender qué te espera en el futuro, quédate conmigo hasta el final. No tendrás que vivir con dudas o conjeturas, porque Dios ya nos ha dado las respuestas. Vamos a descubrirlas juntos. Sección 1. ¿Qué nos sucede después de la muerte? La muerte es una de las pocas certezas absolutas de la vida, pero al mismo tiempo sigue siendo un gran misterio. Todos, sin excepción, enfrentaremos ese momento en algún punto. Sin embargo, la mayoría de las personas evita pensar en ello hasta que es inevitable. Pero como cristianos no necesitamos vivir con temor ni incertidumbre sobre lo que sucede después del último aliento. No tenemos que depender de suposiciones o teorías humanas, porque Dios nos ha dado respuestas claras en su palabra. Entonces, ¿qué ocurre realmente cuando dejamos este mundo? ¿Simplemente caemos en un sueño profundo hasta el fin de los tiempos? ¿Vamos de inmediato al cielo o al infierno? Y más aún, ¿qué significa esto para las relaciones que tuvimos con nuestros seres queridos en la tierra? Para comprender lo que sucede después de la muerte, primero debemos entender que el ser humano no es solo un cuerpo físico. La Biblia nos enseña que poseemos un alma eterna, una parte de nosotros que trasciende lo terrenal. Nuestro cuerpo es frágil, está sujeto al tiempo y, cuando morimos, regresa al polvo, pero nuestra alma sigue existiendo. Eclesiastés capítulo 12, versículo 7.
lo explica de esta manera: entonces el polvo volverá a la tierra como lo que era, y el espíritu volverá a Dios quien lo dio. Esto nos muestra que la muerte no es el punto final, sino una transición de una realidad a otra. Nuestro cuerpo es pasajero, pero nuestra alma es inmortal. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿a dónde vamos inmediatamente después de la muerte? Jesús nos da una visión de esta realidad en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículos del 19 al 31, donde relata la historia del hombre rico y Lázaro. En este relato, ambos personajes llegan al final de su vida terrenal y su destino después de la muerte es completamente diferente. Uno de estos hombres es llevado a un lugar de sufrimiento, mientras que el otro encuentra descanso y paz. En la historia que Jesús contó, el hombre rico, atormentado, sigue completamente consciente de su vida pasada. No solo recuerda quién era, sino que también piensa en sus familiares que aún están en la tierra. Y esto nos revela algo fundamental sobre la vida después de la muerte. Primero, seguimos siendo conscientes después de morir. La muerte no es un estado de inconsciencia ni una pausa en la existencia. Segundo, mantenemos la memoria y la conciencia de nuestra vida en la tierra. No perdemos nuestra identidad ni nuestros recuerdos. Y tercero, hay una separación inmediata entre quienes son salvos y quienes están perdidos. Para los creyentes, la Biblia nos deja una promesa extraordinaria. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 8, el apóstol Pablo declara: estar ausentes del cuerpo es estar presentes con el Señor. Esto significa que el momento en que un seguidor de Cristo deja este mundo, en ese mismo instante entra en la presencia de Jesús. No hay espera, no hay un estado intermedio, no hay un sueño del alma. Si tu ser querido conoció a Cristo, en el segundo en que exhaló su último aliento aquí en la tierra, respiró por primera vez en el cielo. Sin embargo, para aquellos que rechazaron a Cristo, la realidad es completamente diferente. Su alma queda separada de Dios, esperando el juicio final. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 12 al 15, describe este terrible momento en el cual todos aquellos cuyos nombres no estén escritos en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego. Por eso, la salvación es algo urgente. La eternidad es real y solo hay dos destinos posibles. No hay un tercer camino, no hay segundas oportunidades después de la muerte. Pero, ¿qué sucede con la resurrección final? La Biblia nos enseña que llegará un día en el que Jesús regresará, y en ese momento nuestros cuerpos serán resucitados y transformados en cuerpos glorificados y eternos. Primera de Corintios capítulo 15, versículos 52 y 53, describe este momento asombroso en el que cuerpo y alma se reencontrarán para vivir por siempre en el nuevo cielo y la nueva tierra. Así que, cuando morimos, nuestra alma va de inmediato al cielo o al infierno, pero la historia no termina ahí. El cumplimiento total del plan de Dios aún está por venir. Y esto nos lleva a una de las preguntas más importantes. ¿Nos reconoceremos en el cielo? ¿Recordaremos a nuestros seres queridos? Sección 2. ¿Reconoceremos a nuestros seres queridos en el cielo? Esta es una de las preguntas más comunes sobre el cielo. Si llegamos allí, ¿seguiremos recordando a nuestros padres, hermanos, hijos y esposos o esposas? ¿Seremos capaces de reconocer sus rostros? ¿Sentiremos el mismo amor por ellos que experimentamos en la tierra? La Biblia no nos da un versículo específico que diga textualmente: sí, reconocerás a tus seres queridos en el cielo. Sin embargo, cuando analizamos varios pasajes de las Escrituras, la respuesta se vuelve evidente. Sí, absolutamente nos reconoceremos. Una de las pruebas más claras la encontramos en la transfiguración, relatada en Mateo capítulo 17, versículos del 1 al 4. En este pasaje, Jesús lleva a Pedro, Santiago y Juan a una montaña y de repente aparecen Moisés y Elías. Lo sorprendente de este evento es que estos dos hombres habían muerto hacía siglos.
Pero no solo eran reconocibles, sino que los discípulos los identificaron de inmediato, sin necesidad de presentaciones. Esto nos revela algo fundamental. Nuestra identidad permanece intacta después de la muerte. Moisés seguía siendo Moisés. Elías seguía siendo Elías. No se convirtieron en espíritus sin nombre, ni perdieron su individualidad. Otro ejemplo clave se encuentra en Lucas capítulo 16, versículos del 19 al 31, en la historia del hombre rico y Lázaro. En este relato, el hombre rico, ya en su destino final después de la muerte, recuerda a su familia, reconoce a Abraham y conserva la memoria de su vida en la tierra. Si la muerte nos hiciera perder todo recuerdo de nuestro pasado y de las personas que amamos, este relato no tendría sentido, y tal vez la mayor prueba de todas viene de Jesús mismo después de su resurrección. Cuando Cristo venció la muerte, sus discípulos lo reconocieron. María Magdalena identificó su voz. Tomás tocó las heridas en sus manos. Los discípulos que iban camino a Emaús finalmente entendieron quién era cuando partió el pan. En 1909, Lucas capítulo 24, versículos 30 y 31, vemos un detalle importante. Jesús, después de su resurrección, partió el pan, y en ese momento sus discípulos lo reconocieron. ¿Qué nos enseña esto? Que nuestros cuerpos resucitados serán diferentes, pero seguiremos siendo nosotros mismos. Jesús no era un espíritu sin forma ni una persona completamente distinta. Seguía siendo el mismo Jesús, solo que ahora glorificado. Y si Cristo conservó su identidad después de resucitar, podemos estar seguros de que nosotros también lo haremos. Ahora bien, si nos reconoceremos en el cielo, ¿significa eso que nuestras relaciones familiares serán exactamente iguales a como eran en la tierra? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Jesús nos da una pista clave en Mateo capítulo 22, versículo 30, cuando dice: en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino que serán como los ángeles en el cielo. Algunas personas al escuchar esto sienten tristeza, como si significara que perderemos la conexión profunda con nuestros seres queridos. Pero en realidad, eso no es lo que Jesús está diciendo. En el cielo, nuestras relaciones no estarán basadas en el matrimonio, la biología o los lazos terrenales. En su lugar, todos seremos parte de una única y perfecta familia, unidos en amor como hijos de Dios. En la tierra, las relaciones humanas a menudo están marcadas por el dolor, la pérdida e incluso el conflicto. Pero en el cielo, el amor que compartiremos será puro, inquebrantable y eterno. No solo conoceremos a nuestra familia terrenal, sino que tendremos una conexión profunda con cada creyente que haya existido. Imagina eso, un lugar donde no hay malentendidos, no hay relaciones rotas, no hay despedidas, solo amor perfecto hacia Dios y hacia los demás. Así que sí, reconoceremos a nuestros seres queridos. Sí, los recordaremos. Pero lo más increíble es que el amor que sentiremos por ellos será aún mayor que el que experimentamos en la tierra, porque estará completamente libre de pecado, sufrimiento y separación. Y esto nos lleva a una de las preguntas más difíciles de todas. ¿Qué sucede con los familiares que no fueron salvos? Eso es lo que abordaremos en la siguiente parte. Sección 3. ¿Qué pasa con los familiares no creyentes? Hemos hablado sobre la belleza y la promesa del cielo para aquellos que confían en Cristo, pero no podemos ignorar una de las preguntas más difíciles y desgarradoras. ¿Qué sucede con aquellos que amamos y que no creyeron? Este es un tema profundamente emocional, porque para muchos de nosotros no es una simple cuestión teórica. Tenemos padres, hermanos, hijos, amigos, personas que significan todo para nosotros, que aún no han puesto su fe en Jesús. Solo pensar en la posibilidad de estar separados de ellos por toda la eternidad es un dolor que va más allá de las palabras. Pero la realidad del cielo y del infierno es algo que no podemos ignorar. Lo primero que debemos aceptar es una verdad difícil, pero clara en la Biblia. No todos van al cielo.
Jesús mismo lo afirmó en Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, cuando dijo: «Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Pero pequeña es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y solo unos pocos lo encuentran». Estas palabras son duras. En nuestra cultura, muchas veces se prefiere una versión de Dios que es solo amor y no justicia, solo misericordia y no verdad. Pero la Biblia nos muestra que Dios es tanto infinitamente amoroso como perfectamente justo. Romanos capítulo 2, versículos 6 al 8, nos dice que Dios pagará a cada uno según lo que haya hecho. Aquellos que buscan gloria, honor e inmortalidad mediante la perseverancia en el bien, recibirán vida eterna. Pero aquellos que rechazan la verdad y siguen el mal, enfrentarán la ira y el juicio de Dios. Eso no significa que Dios quiera enviar a la gente al infierno, en absoluto. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9, nos da una poderosa verdad. El Señor es paciente con ustedes, no queriendo que nadie perezca, sino que todos lleguen al arrepentimiento. Sin embargo, Dios no obliga a nadie a aceptar su gracia. Él nos da libre albedrío y respeta nuestras decisiones, incluso cuando esas elecciones nos alejan de Él. Esto nos lleva a otra pregunta difícil. Si en el cielo descubrimos que un ser querido no está allí, ¿lo recordaremos? ¿Sentiremos tristeza por ellos por toda la eternidad? Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos da un vistazo de lo que será la eternidad con Dios. Él enjugará toda lágrima de sus ojos. En el cielo, la tristeza, el llanto y el dolor no existirán más. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, nos da una promesa increíble. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las cosas anteriores han pasado. Pero esto plantea una pregunta difícil. ¿Cómo es posible que vivamos en una felicidad absoluta si algunos de nuestros seres queridos no están allí con nosotros? La Biblia no nos da una explicación detallada de cómo Dios manejará estos sentimientos, pero podemos confiar en que su justicia es perfecta y su amor es absoluto. Isaías capítulo 55, versículo 9, nos recuerda: «Así como los cielos son más altos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos». Puede que en nuestra limitada comprensión humana no logremos ver cómo la misericordia y la justicia de Dios se entrelazan perfectamente, pero en la eternidad, toda duda, todo dolor y toda preocupación desaparecerán. El cielo será un lugar de paz total, de gozo infinito y satisfacción plena, sin rastros de pesar ni arrepentimiento. Si hay algo que esta verdad debería provocar en nosotros, es una urgencia aún mayor de compartir el Evangelio con quienes amamos. No tenemos el poder de salvar a nadie, solo Dios puede hacerlo, pero sí podemos ser instrumentos para que conozcan la verdad. Hechos capítulo 16, versículo 31, nos da una promesa llena de esperanza. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Aunque cada persona debe tomar su propia decisión, nuestra fidelidad al compartir el mensaje de Cristo puede tener un impacto profundo en nuestros familiares y amigos. Por eso, no podemos esperar hasta que sea demasiado tarde. Si tienes seres queridos que aún no han entregado su vida a Jesús, ora por ellos. Háblales del Evangelio. Vive de tal manera que vean en ti una luz que los haga preguntarse de dónde viene tu esperanza, porque el cielo y el infierno son reales. Y la eternidad es demasiado larga como para equivocarnos en algo tan importante. Sección 4. La alegría del reencuentro eterno. Después de reflexionar sobre las verdades difíciles, es momento de voltar nuestra mirada hacia la promesa llena de esperanza que aguarda a quienes creen. Cuando pensamos en la eternidad, solemos imaginar calles resplandecientes como el oro, portales majestuosos y una adoración sin fin. Y aunque todo eso es maravilloso, la verdadera grandeza de ese lugar va mucho más allá. Se trata de un espacio donde las lágrimas dejan de existir, donde el sufrimiento se convierte en un recuerdo lejano
y donde cada vínculo roto se restaura en su totalidad, sin imperfecciones y para siempre. ¿Alguna vez te has preguntado cómo serán las relaciones en la eternidad? Piensa en esto, no habrá más malentendidos, ninguna discusión que lastime, ni heridas emocionales que separen a las personas. Allí, cada relación estará basada en un amor puro y una unidad inquebrantable. Un pasaje poderoso de la primera Carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 12, nos da una visión clara de esta realidad. Por ahora vemos de manera borrosa, como en un espejo, pero llegará el día en que veremos cara a cara. Ahora conozco solo en parte, pero entonces conoceré plenamente, tal como soy plenamente conocido. Podremos conocernos de una manera completa, sin las barreras que aquí nos separan. Imagina la felicidad de no solo reencontrarte con las personas que amaste, sino de comprenderlas en una profundidad y pureza que jamás experimentaste antes. Y esto no se limita a nuestra familia terrenal, sino que formaremos parte de una comunidad eterna, unida por la fe, que abarcará a creyentes de todas las épocas, culturas y rincones del mundo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo 7, versículo 9, nos ofrece una imagen impresionante de esta realidad. En una visión grandiosa se describe una multitud tan inmensa que resulta imposible de contar, formada por personas de todas las naciones, culturas, linajes e idiomas, reunidas en un solo propósito: estar de pie ante el trono y delante del Cordero, todos juntos, sin distinción. Compartiremos un mismo espíritu de adoración, servicio y alegría que nunca terminará. Seremos una familia definitiva, los hijos de Dios unidos para siempre. Sin embargo, el mayor gozo de todos no será solo la comunión con otros creyentes, sino la relación directa con el propio Creador. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 15 al 17, se nos revela una verdad asombrosa. Hemos sido adoptados en la familia de Dios y somos herederos junto con Cristo. Esto significa que cada persona que encuentres en 1900, la eternidad no será simplemente un amigo o un compañero en la adoración, sino un hermano o hermana en el sentido más profundo de la palabra. Y nuestro Padre no es otro que el Rey de Reyes y Señor de Señores. La carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 20 y 21, nos recuerda que nuestra verdadera ciudadanía no pertenece a este mundo, sino a la eternidad, donde esperamos con anhelo la llegada del Salvador, el Señor Jesucristo. Él tiene el poder de transformar nuestros cuerpos frágiles y mortales en cuerpos gloriosos, semejantes al suyo, preparados para la vida sin fin que Dios ha diseñado para nosotros. No solo volveremos a ver a quienes amamos, sino que seremos transformados y llevados a una unidad perfecta con Dios. Y esa es, sin duda, la promesa más extraordinaria de todas. Sección 5. Viviendo hoy con el cielo en mente. Hemos explorado lo que sucede después de la muerte, si podremos reconocer a nuestros seres queridos y cómo serán las relaciones en la eternidad. Pero ahora surge la pregunta más importante: ¿qué significado tiene todo esto para nuestra vida en el presente? La eternidad no es solo un concepto distante al que debemos prestar atención cuando llegue nuestro último día. Es una realidad que debería transformar nuestra manera de vivir aquí y ahora. Si realmente creemos en la vida eterna, esa certeza debería influir en nuestras decisiones, en nuestras prioridades y sobre todo en la forma en que amamos a quienes nos rodean, especialmente a nuestra familia. Esta verdad tiene el poder de cambiar nuestra perspectiva. La primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 13 al 18, nos brinda un mensaje de profunda esperanza. Hermanos y hermanas, no queremos que ignoren lo que sucede con los que han partido, para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Para quienes creen, la muerte no es el punto final, sino el inicio de algo infinitamente superior. Esto significa que podemos vivir con esperanza en lugar de temor. Cuando despedimos a alguien que ha partido en la fe, sentimos dolor, pero es un dolor que viene acompañado de la certeza de que esa separación no es definitiva.
Y cuando enfrentamos nuestra propia mortalidad, no hay razón para temer, pues nos espera un reencuentro con Cristo. Incluso en los momentos más difíciles de la vida, podemos seguir adelante, porque cada prueba y cada sufrimiento son solo temporales comparados con la gloria indescriptible que está por venir. Pero vivir con la eternidad en mente implica algo más. Nos desafía a aprovechar cada día al máximo. Si sabemos que un día estaremos reunidos con aquellos que comparten nuestra fe, ¿por qué no empezar desde ahora a fortalecer esos lazos? Si la vida eterna es real, entonces lo que hacemos con nuestro tiempo en este mundo tiene un peso significativo. La manera en que amamos importa. Nuestra capacidad de perdonar importa. Existen personas en tu vida, quizás dentro de tu propia familia, con las que necesitas reconciliarte. No postergues esa decisión. La eternidad es infinita, pero nuestra existencia terrenal es fugaz. Prepararse para la eternidad es una decisión que transforma por completo nuestra manera de vivir. En la carta a los Colosenses capítulo 3, versículos del 1 al 4, se nos exhorta a enfocar nuestro corazón y nuestra mente en lo que realmente importa. Dirijan su mirada a las cosas de arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. No se dejen atrapar por lo terrenal. Con demasiada frecuencia nos preocupamos por cosas pasajeras, el dinero, el reconocimiento, los placeres momentáneos. Pero cuando comenzamos a ver la vida desde la perspectiva de la eternidad, todo cambia. En lugar de obsesionarnos con el éxito, invertimos nuestro tiempo en lo que tiene valor eterno, nuestra relación con Dios y con las personas. En vez de aferrarnos al resentimiento, aprendemos a perdonar, porque sabemos que en la eternidad no habrá divisiones ni heridas sin sanar. Y en lugar de temer lo que vendrá, vivimos con la certeza de que lo mejor aún está por llegar. Lo más importante es asegurarnos de estar preparados. Jesús mismo lo dejó claro en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a preparar un lugar para ustedes? Y si me voy y se los preparo, volveré para llevarlos conmigo, para que donde yo esté, también ustedes estén. La eternidad no es un destino al azar. Es un lugar preparado para quienes han decidido estar listos. Y la única forma de tener la certeza de que tú y tus seres queridos compartirán ese futuro es a través de Jesucristo. Él no es solo una opción, es el único camino, como lo afirma en Juan 14, 6. Por eso, te hago una pregunta crucial. ¿Estás listo? ¿Has depositado tu fe en Él? ¿Tus seres queridos también lo han hecho? Si aún no has tomado esa decisión, ¿qué te detiene? Porque la eternidad es una realidad innegable y no hay tiempo que perder. Conclusión. ¿Estás listo para la eternidad? La eternidad no es solo una esperanza lejana, es una certeza que aguarda a todos los que han depositado su confianza en Jesús. Es un lugar donde el amor es perfecto, donde los lazos nunca se rompen y donde la alegría es infinita en la presencia de Dios. Si has perdido a alguien que vivió en la fe, encuentra consuelo en esto. La separación que ahora duele es solo pasajera. Un día volverás a verlo, no como era en este mundo marcado por el sufrimiento, sino como siempre estuvo destinado a ser, transformado, completo y lleno de una felicidad absoluta. Si el pensamiento sobre la eternidad te causa temor, recuerda esta verdad. Jesús ya ha preparado el camino. Él ha dispuesto un lugar para ti y su invitación sigue abierta para todos los que eligen creer. Si tienes seres queridos que aún no han encontrado esa fe, no esperes. Ora por ellos, ámalos con intensidad y comparte con ellos esta verdad mientras haya oportunidad. La vida en este mundo es breve, pero la eternidad no tiene fin. Y llegará el día en que al cruzar el umbral hacia la gloria, todo dolor, toda distancia y todo sufrimiento desaparecerán por completo ante la presencia del Salvador. Por eso, vive hoy con la eternidad en mente. Ama sin reservas, perdona sin condiciones y, sobre todo,
Asegúrate de que tu corazón esté preparado, porque lo mejor aún está por venir.